Amigos y seguidores de Veo, Escucho y Os Cuento, bienvenidos a un especial en el que vamos a homenajear la trayectoria en el universo de las telenovelas de Nicandro Díaz González, un productor que falleció el pasado 18 de marzo a causa de un accidente acuático. Para ello tengo el honor de contar con mi compañero y gran amigo Javi, quien ha visto prácticamente todas las producciones como productor ejecutivo de Nicandro Díaz. Muy buenas tardes, Javi. ¿Qué tal te encuentras? Muy buenas, Patri. ¿Qué tal? Pues nada, aquí, desgraciadamente, haciendo uno de estos especiales que nunca nos gustaría tener que hacer. Exactamente. Nunca nos gustaría, siempre nos gusta homenajear, pero en vida. Nunca nos gusta homenajear por un fallecimiento de estas características, inesperado, que pasó todo pues en la madrugada más o menos del 18 de marzo, ¿no? Fue como muy improvisto para todo el mundo del espectáculo y sobre todo de las telenovelas, ¿no? De Televisa. A ver, y más imprevisto cuando no fallece alguien a causa de una enfermedad, que a muchas veces, claro, pues oye, está enferma la persona y tal, y se puede ir viniendo, se ve venir. Pero cuando es a causa de algo que no tiene nada que ver con una enfermedad, pues la cosa, la verdad es que sorprende más todavía. Además, solamente tenía 60 años, por lo que muy joven. Era muy joven, tenía, vamos, unos 20 mínimo, 20 años o 30 como para seguir haciendo y produciendo telenovelas. De hecho, por lo que me contaste tú que estaba en vistas, ¿no? Estaba de vacaciones, pero que tenía ahí proyectos y estaba hablando incluso con actores, bueno, es que toda la gente le quería, ¿quién no le quería? ¿Sabes? Sí, estaba en la etapa de preproducción de su siguiente telenovela. Eso es. Y la verdad que fue un palo muy grande, sobre todo pues para grandes intérpretes del medio, que ahora iremos hablando conforme vayamos mencionando las telenovelas, pues de cómo lo han vivido también algunos de los protagonistas, ¿no? De estas telenovelas. Y yo quería comenzar primero hablando un poco como que empezó como asistente de producción en las telenovelas, por ejemplo en títulos como Rosa Salvaje. Luego hizo Mi Segunda Madre, Simplemente María, la de la primera etapa, ¿no? La de hace décadas, La Pícara Soñadora, Carrusel de las Américas. Vamos, la verdad que su trayectoria fue imparable, ¿no? Hasta que ya se convirtió en productor ejecutivo de telenovelas con su primera telenovela, que fue en 1998 y se llamaba Gotita de Amor. Tú, Javi, has podido ver esta telenovela, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de Gotita de Amor? Pude verlo y además es una telenovela de corte infantil. Sí. Eso es. Fue una telenovela infantil protagonizada por... ¿cómo se llamaba la chica? La joven. Sé que la protagonista adulta era Laura Flores. Sí. Y Jesús Ibarra era el protagonista juvenil. Y la protagonista joven, la chica, Andrea Lagunés o algo así creo que era. Corrígeme si me estoy equivocado. Sí, Andrea Lagunés, eso es. Lagunés. Bueno, el protagonista, Jesús era su personaje y él se llama Alejandro Ibarra. Ah, bueno, Alejandro Ibarra, exacto. Eso y su personaje era Jesús, exacto. Y después Laura Flores era la protagonista. Eran los dos protagonistas. La verdad es que fue una historia muy tierna sobre una niña que no tiene padres, que está en una especie de orfanato y demás. Y bueno, que al final se termina escapando y termina pues conociendo a este hombre, a Jesús. Y bueno, a partir de ahí ya ocurre toda la historia de amor. Era una niña muy tierna, la verdad. Fue una historia muy bonita de muchas lecciones grandes y llegaron, bueno, por lo menos aquí en España, yo la vi cuando llegaron en la época en la que Canal Sur Televisión en Andalucía emitía las telenovelas infantil en los veranos por la mañana. Recuerdo que todos los veranos te emitían una telenovela infantil y aquí, por ejemplo, pues emitieron Gotita de Amor. Claro. De hecho, tengo yo su canción en el móvil, que es cantada por Tatiana. Qué fuerte, la verdad. Fíjate, viste su primera producción, como productor ejecutivo. Qué cosa. Sí, hace muchos años. Yo recuerdo que era joven, claro, era muy chico, era en esa época en la que a mí me encantaban las telenovelas infantiles. Claro. Y bueno, me gustaría preguntarte, antes de seguir adentrándonos poco a poco, ¿no? en su trayectoria a nivel producción ejecutiva, me gustaría preguntarte, para ti, ¿cómo crees o cómo describirías que han sido las telenovelas de Nicandro Díaz, ¿no? Respecto a lo mejor a otros productores importantes, ¿no? En el mercado de las telenovelas. Yo digo, bueno, para mi gusto, las novelas de Nicandro Díaz han marcado época. En muchas ocasiones son telenovelas que han marcado una época y, sobre todo, producciones que han ayudado a descubrir grandes talentos, sin duda.
me quedo con que ha sido un productor que a pesar de que en muchas ocasiones es verdad que ha tenido elencos ya más potentes, pero sobre todo cuando ha tenido que apostar por actores menos reconocidos o que no tenían ese peso protagónico, los ha apostado por ellos, les ha dado papeles fuertes y al final pues no se ha terminado equivocando. Ejemplos claros a día de hoy, como he comentado, Laura Flores, por ejemplo, dándole el papel protagónico en Gotita de Amor. Marlene Favela no había protagonizado nada más que Gata Salvaje, y él la puso a protagonizar Contra Viento y Marea, cuando en Televisa Marlene Favela solo hacía papeles secundarios y de sirvientas y poco más. Y por ejemplo ahora el más reciente ha sido el de Carla Esquivel, que él le dio el papel de coprotagonista, por así decirlo, en Mi Camino es a Marte, y al final ha terminado siendo protagonista en otra gran telenovela, pero sin duda ha sido un descubrimiento y él le dio el peso en esa historia. Sí, son muchos actores. Ahora hablaremos conforme hablemos de los proyectos de cada uno, más o menos de los protagonistas también, ¿no? Que han vivido con él bastante y que le han querido, que hablan de su calidad humana, aparte de su calidad como productor, de lo grande que era, que siempre estaba con una sonrisa y lo bueno que era, ¿no? En todos los niveles, y que siempre sacaba lo mejor de cada talento. La verdad que es impresionante. Me gustaría hablar también pues un poquito de Alma Rebelde, que fue su segunda producción como productor ejecutivo, y ahí era protagonista Lisette Morelos, que luego también tuvo la oportunidad de trabajar otra vez con ella ya después en Carita de Ángel, y hacía aquí el papel de Ana Cristina. También aquí participó Eduardo Verástegui, Carla Álvarez, bueno, Ana Martín, Araceli Arámbula también estuvo. Vamos, un elenco también bastante potente, y una producción realizada en México también, pues eso, de las clásicas telenovelas. Yo esta no tuve la suerte de verla, pero sí es verdad que allí en México fue bastante relevante. Y luego ya sí que pasamos... Antes, sí. Un elenco muy potente a día de hoy, pero en ese momento... caras nuevas, totalmente. Tienes razón. Él fue quien las descubrió, de alguna manera. Exacto. Totalmente. Y luego ya pasamos, sí, a Carita de Ángel en el 2000-2001, ¿no? Que aquí, vamos, esta telenovela fue súper icónica, llegó a España, gustó muchísimo, ¿no? El personaje de Dulce María, esa niña tan tierna que de alguna forma pues pierde a su madre y la ve como si fuera ella la madre de un ángel, y vive como en un orfanato, pero su padre al final la termina sacando, ¿no? Por una temporada. Corrígeme si me equivoco, Javi, porque hace mucho que de esta novela. Pero vamos, tuvo como 175 capítulos y fue espectacular, ¿no? La forma en la que se fue encariñando del personaje de Lisette Morelos, ¿no? La niña, que se llamaba Cecilia, que era una especie de novicia o monja que luego pues se enamoró del padre, Miguel de León, creo que era, Luciano, y tuvieron su propia historia de amor también, ¿no? Pero la niña era la principal protagonista. Exacto. La verdad que fue muy bonito. Una historia que por lo menos aquí en España es la telenovela infantil que más repeticiones ha tenido. Totalmente. Y bueno, y la tía Pelucas, que vamos a hablar. La tía Pelucas Nora Salinas fue brutal también, ahí su personaje. Brutal. Me encantó. Esto fue el último personaje que hizo Libertad Lamarque, que de hecho murió en esta telenovela. Rodando esta telenovela murió. Haciendo de la Madre Superiora, de Piedad de la Luz. Y bueno, se introdujo una cantidad de actores que tuvo esta telenovela, y al día de hoy, hasta los actores secundarios eran gente importante. Porque recuerdo que hizo el papel de una maestra, un papel episódico de unos pocos capítulos, Marlene Favela. Eso es un papel episódico. Ahí fue su primera participación junto con Nicandro Díaz, en Carita de Ángel, primero. Exacto. Que hoy en día es una protagonista top. Recuerdo que hizo un villano que duró muy poquitos capítulos, pero hizo un villano de estos secundarios, el mismísimo Ariel López Padilla, que interpretó a Patricio en Gata Salvaje, que es también un actorazo. Wow, o sea, hubo actores aquí. Ana Patricia Rojo también estuvo. Ana Patricia Rojo fue la villana principal de la primera parte de la historia. O sea, increíble. El elenco fue espectacular también. También estuvo Silvia Pinal como una de las reverendas. La Madre Superiora, que fue el testigo de la segunda Madre Superiora. Cierto. No sé, la verdad que a quien digas, vamos,
a quien digas, todos la verdad que se lucieron muchísimo. Lo bien manejado que estuvo todo, porque fue una novela que te la contaron desde la mentalidad de una niña, porque al final fue una niña la que te iba... tú veías la novela a raíz de la mente de la niña, todo lo que se imaginaba la niña, todo lo ibas viviendo, y la verdad es que era muy bonito porque me gustó mucho que me terminara, por ejemplo, con la primera comunión de la niña de Dulce María, fue muy bonito. Sí, bueno, y Daniela Edo la verdad que lamentó muchísimo también el fallecimiento. Lo bordó con el papel, pero quiero decirte que lamentó el fallecimiento mucho de Nicandro Díaz también estuvo ahí sí, dándole unas muestras de cariño, y una niña que, vamos, ha crecido, pero espectacular, la seguimos recordando a día de hoy por el papel de Dulce María muchísimo, la tenemos cariño, ¿no? Los espectadores que crecimos con ella. Exacto. De alguna manera. Y bueno, ya pasando a otra telenovela, porque la verdad que son muchísimas, que también era infantil, ¿no? O sea, empezó por todo lo alto con producciones, con telenovelas infantiles, que a día de hoy no es tan común en Televisa hacer producciones infantiles, ¿no? Antes había una zona que se llamaba Televisa Niño, que sí, básicamente Rocío Campo y Nicandro Díaz eran los encargados de sacar esas sí, producciones originales, y Televisa Niños ya no existe, desapareció. Qué pena, la verdad, porque a mí me parecen que eran las más... como decirte, como las muy emocionales, como que te tocaba muy hondo en el corazón, ¿no? Y hay sí, que hablar... tenían muy buenas lecciones, sobre todo para los niños, para los que se quisieran ir aficionando a las novelas y no tengan que ver la violencia y todas esas cosas que hoy en día ven en las novelas. Tú, si a un niño le quieres poner una novela, no vas a encontrar nada que sea tan dulce como lo que hay ahora. Eso es, tan endulzado. Y hablando de eso, de endulzamiento, ¡Viva los niños!, ¿no? De 2002-2003. También tuviste la oportunidad de verla, ¿no, Javi? También hay otro con otro gran elenco. Daniela Eo también estuvo. Actores de primer nivel. Donde hizo su debut como protagónica Andrea Lagarreta, que era la maestra Lupita, la icónica maestra Lupita, que yo creo que ese personaje ha marcado su vida. Y de hecho es que a día de hoy la siguen llamando maestra Lupita. Ahí la verdad es que fue espectacular. Se centraba toda la historia en un colegio. Eran unos niños que convivían de diferentes clases sociales, niños más pobres, niños más ricos, y todos convivían juntos, los problemas que se iban desarrollando de los niños y tal, pero la verdad es que fue una novela muy, muy, muy bonita, muy emotiva y con muchísimas, muchísimas historias. Totalmente. Y bueno, y pasando ya a una icónica también que llegó a España, de hecho, ¿no? No sé, juraría que estuvo en Antena 3, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, Contra Viento y Marea, ¿no? De 2005, que es lo que decías, aquí protagonizó Marlene Favela por primera vez en Televisa, y si no recuerdo mal fue el primer papel como protagonista de Sebastián Rulli, quien también ha lamentado muchísimo la muerte de Nicandro Díaz, porque fue el primero que le catapultó más a la fama en Televisa, para que luego fuera protagonista año tras año, ¿no? Aquí fue un elenco, sobre todo el elenco principal, sí, era un elenco muy desconocido para la época. Es verdad que Marlene Favela ya con Gato Salvaje se había dado a conocer, sí, y era un internacionalmente. Pero bueno, solo había protagonizado esta novela. Luego estuvo en esta, que fue un exitazo. Pero aquí tuvo la valentía de apostar por Sebastián Rulli como el protagonista, alguien desconocido, y como una gran desconocida en ese momento, a Cela Robinson, que también le dio el poder de ser la villana principal. Y a día de hoy, fijaros lo que es Cela Robinson. O sea... primera actriz de categoría, que casi siempre... Era un hombre dan el papel de villana, pero no. A apostar por la juventud y por gente nueva que venían pisando los talones. Y aquí también, otra de las que ha lamentado mucho su muerte, Adriana Fonseca, ¿no? Adriana Fonseca es verdad que estuvo en Rosalinda y en otras novelas, pero aquí despegó un poquito más porque su personaje era también muy diferente. Y de hecho, no sé si, ya es que lo recuerdo un poco mal, pero creo que, no sé si Kika Edgar, el personaje de Kika Edgar, se hacía también pasar también por un hombre, tal, o sea... Era uno de los villanos, también, de las villanas de la historia. Y estaba muy relacionado con Sandra, ¿no? Con el personaje de Adriana. Exacto. La verdad que fue una telenovela espectacular. Tú, así en vistas generales, ¿qué recuerdos tienes, no? Porque al final era una chica Natalia, una chica humilde que yo sepa también se enamora de Sebastián, que es un chico humilde al principio, ¿no? En principio los dos son de clase humilde, no es que uno sea rico. Dos chicos de clase humilde, dos chicos que se conocen del barrio de toda la vida, pero después, si no me equivoco, ella
resultó ser rica, no me acuerdo si era ella o él, uno de los dos resultó ser, creo que ella, resultó ser rica. Yo sé que tenía un hermano, él tenía un hermano que era un poco avaricioso o algo de eso. Sí, algo de eso, o que estaba un poco mal de la cabeza, la verdad. Yo, sinceramente, recuerdo escenas sueltas de la novela, pero no recuerdo bien la historia. Lo que más recuerdo de la historia de la novela es su canción. La mítica Contra Viento y Marea es... Me la sigo poniendo en bucle. Es una de las bandas sonoras de las telenovelas. Más icónicas, o sea, esa tiene que estar en el top 10 mínimo de las bandas y sonoras. Y tiene la verdad que 140 capítulos, o sea, es una historia que merece la pena verla al menos una vez en la vida. Yo la recordaba más corta, fíjate tú, creo que se me hizo tan bien, fue una historia tan bien contada que a mí se me hizo más corta. Yo no recordaba que tuviera tanto. Yo verdad que no recuerdo tanto de la telenovela, tengo muchos estragos porque la vi una única vez en televisión, yo fíjate, en el año 2005 tenía 10 años, ¿sabes? Pero sí que me gustaría en un futuro, si puedo, pues ponerme aunque sea la historia de la pareja o algo para volver a retomar un poco y recordar, ¿no? Porque la verdad que era bonita y solo ya con la canción es que ya la hacía más bonita. Yo como curiosidad muy grande, obviamente es complicado verlo, pero yo en esa época me acuerdo que me gustaba grabarme capítulos sueltos de telenovelas, bueno, para verlos el día que no podía verlos y tal. Y de Contra Viento y Marea, todavía allí en mi pueblo, lejos, tengo grabado en un VHS el último capítulo. Mira qué bueno. Está increíble tu anécdota, sinceramente. Para que veas, si estás desde el cielo viendo este especial homenaje a ti mismo, Nicandro, para que veas lo que te queríamos, ¿no? Ya desde hace décadas. Vamos, que hemos crecido con él, es que hemos crecido con Nicandro Díaz, con sus producciones. Al final. Y bueno, pasando a otra producción, mega producción, porque esta ya sí fue que traspasó también muchísimos países, yo creo que incluso más que Contra Viento y Marea, Destilando Amor, ¿no? Porque al final fue... Yo creo que ese ha sido uno de sus mayores éxitos, la mítica Gaviota. Sí. Porque a pesar de que venía de una historia ya impresionante, como era Destilando Amor... Café con aroma de mujer, en Colombia... de 1994 era la versión original, en verdad. Claro, que también tuvo un exitazo. Además hizo otra versión de Café con aroma de mujer y después se hizo Destilando Amor. Y realmente de todas las versiones de Café con aroma de mujer que se han hecho, yo creo que Destilando Amor es la que más se recuerda. Bueno, ahí habría entre la primera y Destilando Amor está la cosa, yo creo. No, obviamente me refiero de las versiones, no de la primera. La primera obviamente es icónica, sí, la primera, pero me refiero de las versiones que se han hecho, yo creo que esta es la más recordada. Sí, en versión sí. Bueno, a ver, ahora ha hecho una última versión, ¿no? Que se llama igual Café con aroma de mujer, William Levy, pero aún Laura Londoño. No ha llegado a lo que ha llegado esta en su momento. No. Ha triunfado en Netflix, pero es verdad que cuando se estrenó por primera vez en Colombia y tal, no tuvo el éxito que... Pero esta se estrenó en televisión española, siendo un éxito de audiencia impresionante. Está brutal. Se estrenó en Antena 3, siendo también un éxito. Ha estado en Nova, también siendo un buen éxito, una de las producciones más vistas. En España, total. Sí, y en México también, en México, vamos. O sea, fue brutal el éxito que tuvo... sinceramente para hacer una versión, además, ¿no? Es una novela muy adelantada. Esta novela estuvo muy adelantada a su época, porque aquí los personajes llegaron a viajar, porque el personaje de Gaviota estuvo en Londres, entonces llegaron a viajar, no eran los míticos decorados acartonados, ni nada. Se veía aquí lo de la potencia de una producción, la inversión que hizo aquí el productor, ¿no? Que al final te gusta que tú realmente vayas y veas algo y digas, mira, pues si ha pasado de verdad. No en todas las locaciones, obviamente, se hicieron ahí, pero en Londres se grabó una parte. Y eso ya, nada más que eso, ya le da peso a la historia. No, y bueno, después las actuaciones, Eduardo Yáñez, Angélica Rivera, Sergio Sendel, como el que era el villano, Chantal Andere, es que es un elencazo. Ana Martín, la madre de ella, ¿no? Impresionante. Y las míticas canciones. Es que yo todavía estoy escuchando todas las canciones. Bueno, no las estoy escuchando, es que escucho Destilando Amor y ya me vienen todas las canciones a la mente. La de Ay Gaviota, la de Por Amarte. Y la canción del inicio de Destilando Amor. Es que todas se me vienen a la mente. Todas, es que es imposible. Y otra vez un elencazo, ¿no? También aquí participó Ana Patricia Rojo, René Sticker, bueno.
Es que hay muchísimo un elencazo. Volvemos a decir lo mismo, un elencazo para ahora. Pero en la época tampoco era un elencazo. Claro, pero bueno, estamos hablando de la actualidad, Javi, al final. Exacto, pero sí. Pero es lo que volvemos a decir. Lo que siempre me ha gustado destacar de este productor, que no le ha tenido miedo al apostar por gente desconocida. Totalmente. La verdad que sí. Y por ejemplo, si tuvieras, ya que la has visto y que la verdad que te gustó bastante, que describir una escena o algo que te haya marcado especialmente, aparte de la canción y de lo que estamos hablando, ¿qué dirías de Destilando Amor? De Destilando Amor, la escena cuando se reencuentran los protagonistas, que ella estaba trabajando en la oficina, no sabía que estaba trabajando en la oficina del protagonista, que no recuerdo el nombre, y Gaviota, y cuando se reencuentran los dos ahí, pues fue brutal. Y pasan años, ¿no? Es verdad que pasaron años en el medio y todo. Sí, porque él se fue a Londres, ella se fue a Londres a buscarla, a decirle que estaba embarazada, atropelló un coche, perdió el hijo, estuvo ingresada con unas monjas, volvió, se preparó, estudió y tal, empezó a trabajar y ahí fue cuando se reencontró, porque curiosamente empezó a trabajar en el mismo edificio. Qué bueno. En el mismo oficina. La verdad que es muy bonita esa novela, muy y bueno, bonita. Y sobre todo, esa sí fue una historia de amor más puro, porque ahora estamos acostumbrados a que a lo mejor la mujer, es verdad que cada vez menos, pero la mujer siempre ha sido fiel, enamorada, ya no tenía nada con nadie, y siempre el hombre ha sido como más machito, de que se iba con unas y con otras, y aunque es verdad que este hombre tuvo otras relaciones, pero estaba tan enamorado de Gaviota que no era capaz de mantener relaciones sexuales porque literalmente no se le ponía el asunto bien, nada más que con ella. No era capaz de mantener relaciones con ninguna otra mujer. Claro. Y eso hablaba muy bien de ese amor y esa fidelidad que se mantenía en ellos. Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, pasando a otro éxito que a mí la verdad me gusta también, yo creo que es que en verdad todas de las que estamos hablando, ¿quién nos recuerda la banda sonora de todas las que estamos hablando? Es que es imposible, ¿no? Mañana es para siempre, de 2008, otra de Alejandro Fernández en este caso, que dices, es que esa banda sonora se me queda de por vida, ¿no? Y la recuerdas con especial cariño, ¿no? Y al final... Y con otro en el caso principal, porque ahí tenemos a Silvia Navarro, que ya sí eran actores reconocidos, Silvia Navarro, Fernando Colunga y la villana Lucero. Flipa. Es que es que todo, yo creo que en esa época, yo me la he visto la novela 2 veces, que la echaron en España, primero en Canal Sur, después la echaron por segunda vez en La Sexta, después la echaron en Nova, después la echaron en Nova y después la han echado en Mediaset, en un canal también que hubo de novelas. Y yo recuerdo que al personaje de Bárbara Greco yo le tenía miedo, a mí me daba miedo. Bárbara Greco realmente era un personaje que le tenía un miedo brutal, porque era una villana de los pies a la cabeza. Esa actuación también espectacular de Rogelio Guerra, que hacía ese doble papel, ese hermano gemelo, donde siempre estaba escondido en las sombras, Arquímedes creo que se llamaba, o Arquímedes, y después estaba el padre de la protagonista, es que fue brutal. Brutal. Descubrió gracias a esta historia, descubrió a Ariadne Díaz, que hizo una de sus primeras participaciones. Cierto. Era la compañera de Carlos de la Mota, que fue otro también de los grandes descubrimientos. Sí. Le dio mucho peso a Ariadne en esta historia, porque Ariadne era la hija de Bárbara Greco, y tuvo mucho peso, y aquí fue donde se desató lo realmente buena actriz que era. Totalmente. Es que vuelvo a destacar lo mismo. Este hombre, actriz joven que ha caído en sus manos, le ha dado el peso y la ha descubierto, y le ha abierto un camino brutal. Sí, sí, sí. Aquí también estuvo Sergio Sendel, ¿no? Que es un actorazo. Sergio Sendel era el villano principal. El villanazo, súper impresionante. Y bueno, a hablar también de Marisol del Olmo, que también estuvo aquí. Pero ahí era un papel muy secundario. Era, digamos, sí, pero bueno, para hacer ver que Marisol del Olmo era un papel secundario, pero mira ahora lo que está haciendo. Exacto. También, ¿no? Como actriz. Sí, que al final él como que los ha ido descubriendo, ¿no? El talento de los que ahora son icónicos en las telenovelas. Exacto. De alguna manera. La verdad que Mañanas para siempre se quedará siempre en nuestra memoria, y gracias a Mañanas para siempre, de alguna manera, que se vio la química que había entre Lucero y Fernando Colunga, ¿no? Y ese trío de ases con Silvia Navarro, luego hicieron Soy tu dueña en 2010. Es muy curioso, porque y ahí de protagonista siempre, Lucero. Exacto, pero que Mañanas para siempre no tenían tantas escenas junto a Fernando Colunga y Bárbara Greco, sobre todo eran escenas de odio
de De miradas odio. en las que se notaba el odio, pero eran muy pocas. Y las que tuvieron era como una química brutal, es que tú sentías ese odio. O sea que a Total. raíz de eso fue que nació la historia de Soy tu dueña y ese protagónico. Ese protagónico impresionante, que aquí que nos puedes contar, ¿no? Porque esta telenovela también la viste, ¿qué nos puedes contar de esta telenovela? Que la villana en este caso era Gabriela Spanik, la gran Exacto. Gabriela Spanik, que madre mía, ya tenía un recorrido exitoso, en este caso. Sí, pero otra vez con un elencazo, con Ana Martín, con Sergio Goyri, Jacqueline Andere, Eric del Castillo, si no me equivoco. David Es que Cepeda, exacto, es que era un elencazo. Como Mario Era también, el único. David Cepeda era el como coprotagonista o algo así, por así decirlo. La verdad es que era un sí, es elencazo. verdad, el que se unía, el que al principio la dejaba tirada en el altar, Exacto. que luego se Es lía que- con Ivana, creo. Bueno, sí, después al final terminó solo. Bueno, la verdad que fue Sí. un elencazo y me gustó mucho. Y lo que recuerdo de esta historia, sobre todo, es la fuerza que transmitía la protagonista y ese ímpetu de. Yo creo que aquí es donde empezamos ya a ver las mujeres empoderadas. Es decir, no necesito un hombre y por mí misma voy a sacar la hacienda adelante y voy a hacer cosas por mí misma. Después, verá que se termina enamorando. Pero esa potencia de la protagonista, la verdad es que fue muy buena. Muy buena. Y luego ya pasando a otros de sus éxitos, que también llegó a la 1 de Radio Televisión Española, yo creo que fue ya de las últimas que llegó, de las últimas latinas a Radio Televisión Española, Amores Verdaderos, ¿no? Amor verdadero, exacto. Amores De Verdaderos hecho, con, vamos, creo que fue la última. No, la última fue Las Bandidas. Fue la Las penúltima. Bandidas, que no tiene nada que ver con él, pero vamos, que Amores Verdaderos con Eduardo Ñáñez, Erika Buenfil como los protas, luego Sebastián Rulli e Isa González, ¿no? Como los protas más juveniles. Fue impresionante, ¿no? También, además, esta también es una adaptación de Amores en Custodia, que fue un éxito Exacto. también. No sé si recuerdo de Colombia, era. Bueno, Amores en Custodia tuvieron varias actuaciones en Colombia y en México. Yo me vi la colombiana y después me vi esta. Eso es. ¿Y qué te pareció? Porque claro, al verte la colombiana y luego esta... Hombre, fue una muy buena adaptación. La verdad es que la comprimieron mucho porque la colombiana era muy larga y esta la comprimieron, le quitaron bastante relleno y fue una historia interesante. La verdad es que había mucha química entre los 4 protagonistas y a mí me gustó mucho. La verdad que sí. Marjorie de Sousa, ¿no? Como la villana Como la principal. gran Kendra Ferretti, ese personaje brutal que hizo. Brutal. Que aquí fue cuando, pues, fue uno de sus personajes brutales y luego gracias a eso la convocó como protagonista también, Exacto. ¿no? En otras telenovelas, la verdad. La ha convocado como protagonista después en la siguiente, en Hasta el fin del mundo, que ahí protagonizó con David Cepeda, y esa es una adaptación de una argentina que todos queríamos mucho, que se llama Dulce Amor. Exacto. Y la verdad que lo hicieron muy, muy, muy bien. Luego ya hicieron El Bien Amado, en la que pues también participó un gran elenco como Chantal Andere, Nora Salinas, Irán Castillo, Marilu Bermúdez, ¿no? Que Laura también se la fue Zapata. descubriendo, Laura Zapata, Andrés Palacios. O sea, vamos, un elencazo también, ¿no? Quiero decirte, es que la verdad que es una larga lista. Pero quisiera llegar a hacer un poco hincapié en Hijas de la Luna, ¿no? Porque al final fue una adaptación también de otras telenovelas que habíamos visto, como por ejemplo la de las Marías. ¿Eh? Fue una adaptación primero de las Juanas y después de la marca del deseo. De las Juanas y de la marca del deseo. Y preguntarte, ¿no? Por esta participación, vamos, por esta producción, porque la verdad que a mí me gustó mucho. Aquí descubrí más el talento de Michel Renaud, de alguna manera, y de Danilo Carrera, ¿no? Como protagonista, Sí. de hecho. La realidad es que fue una novela muy buena, tuvo una adaptación bastante buena y explotó mucho, sobre todo la calidad de las 3 protagonistas. Se vio cómo podían convivir 3 protagonistas prácticamente con un mismo peso y 3 protagonistas masculinos. 4, ¿no? ¿No eran 4? 4. Eso es. La verdad es que fue una historia muy bien contada, la verdad. Jade Fraser también Me lo hizo gustó, muy unos bien. espectaculares. Por ejemplo, gracias a este protagónico también salió a relucir eso, aparte de Jade Fraser, Geraldine Galván también Galván. empezó ahí como a darse mucho más a conocer, y Lore Granechwich, que luego ha tenido muchísimos papeles también en otras telenovelas y producciones, vamos, que básicamente a 2 de las Juanas las ha dado más a conocer él, porque sí es verdad que Michel Renaud sí que ya tenía un poco más de trayectoria, Tiene una trayectoria. y Jade Fraser también la habíamos visto en alguna que otra cosilla. Bueno, igual como los protagonistas, Mario Morán, por ejemplo, aquí fue uno de sus éxitos. Eso es.
bueno, tuvo bastante recorrido. Bueno, y si tuvieras que decir una escena, que esta la tenemos un poco más reciente, porque la verdad que tuvo mucha parte de drama, pero también mucha parte cómica, ¿no? Que si la cabra, bueno, el personaje de Cynthia Clitbo fue impresionante, cómo nos reíamos. Sí, yo creo que de las cosas que más podría haber en esta historia es el personaje de Cynthia Clitbo. Fue uno de los que más me gustó en la historia. Sí. Y todas las escenas de ella... Del drama a la comedia total. Sí, porque era una villana, pero una villana muy cómica, la verdad. La verdad que sí. Y bueno, ya pasando a La Mexicana y el Güero, que fue en 2020, justo cuando la pandemia, aquí hay que recordar pues que estuvo Itatí Cantoral como la protagonista junto con Juan Soler, Luis Roberto Guzmán, Jacqueline Andere también, haciéndonos reír muchísimo, Nora Salinas, haciendo un papel con una enfermedad con cáncer, Irán Castillo, que fue su regreso a las telenovelas después de bastante tiempo, Julio Camejo, Gala Montes, ¿no? También aquí la verdad que tuvo un papel muy icónico. Bueno, un elencazo también espectacular, nos reímos mucho con esta comedia en tiempos de pandemia y la verdad que fue espectacular. Y luego hizo como una especie de, no sé si decir franquicia, no sé si llegó a ser, pero como 2 novelas que se parecían en los títulos con la misma protagonista, ¿no? Con Susana González. Pero no tenía nada que ver. No tenía nada que ver una historia con la otra, pero la protagonista era la misma y se aparecían los títulos, me refiero. Sí. Que al final yo creo que era como, hizo así como una especie de, pues no sé si decir franquicia o qué, porque al final, como Rocío Campo, ¿no? Con los Mercedes. Él siempre dijo que no quería que le llamaran franquicia ni nada porque eran novelas diferentes. Y no eran ni continuaciones, ni similares, ni historias, nada. Sí, pero con títulos que cambia solamente Mi fortuna por mi camino. Sí, pero dice que eso lo llegó a decir en su momento, sí, que eran porque eran los títulos más apropiados que había encontrado por la novela, pero que no tenía nada que ver. Claro. Pues Mi fortuna es amarte, la verdad que yo me quedé en el capítulo 21 así, la quiero retomar, sinceramente, Javi, y yo te la aconsejo porque, pues eso, la verdad que el papel de Susana González, en este caso de Natalia, con David Cepeda, Chente, era impresionante. Luego también aquí Ramsés Alemán tuvo la oportunidad de coprotagonizar, ¿no? Y conoció aquí al gran amor de su vida a día de hoy. Estuvo Luz Helena González, estuvo Chantal Andere, Omar Fierro, o sea, fue un elenco espectacular y de hecho fue la última participación de la gran Carmen Salinas en sus últimos 20 capítulos. Entonces me gustaría retomarla porque la verdad que la historia era súper buena, súper bonita. Me recordaba un poco a Silvana Sislana al principio porque era una mujer que tenía dinero y resulta que su marido pues la tima de alguna manera y se tiene que ir a un barrio pobre, pero la verdad que muy, muy emotiva y muy bonita a la vez. Me gustó mucho. Y ya llegamos a Mi camino es amarte, ¿no, Javi? Que tú esta sí que tuviste la suerte de verla. Sí, protagonizada por la misma Susana González y Gabriel Soto, y es donde he dicho antes, uno de los descubrimientos fue el de Carla Esquivel, que fue una coprotagonista y hizo un papel espectacular, sinceramente de los mejores que yo había visto, y eso le ganó para después el hecho de ser protagonista en otra historia. Claro, y bueno, si tuvieras que decir una escena o algo de esta penúltima telenovela del gran productor Nicandro Díaz, ¿qué dirías? Bueno, yo creo que cualquier escena de las que tuvieron Gabriel Soto y Susana González, creo que la química era brutal. Y había escenas muy, muy, muy buenas entre ellos que te las creías. La verdad, a mí me encantó. Y bueno, luego ya llegamos a su última producción, que fue Golpe de suerte, que aquí estaba protagonizada por Mayrín Villanueva, Eduardo Ñáñez, estuvo también Sergio Sendel, otra vez, Eva Cedeño, Gonzalo García Vivanco, Marjorie de Sousa, Horacio Pancheri. Y la verdad que yo no la tuve la suerte de verla, no la vi, es una telenovela más de comedia dramática y demás. Pero vamos, hasta la propia Marjorie de Sousa decían que tenían planteamiento de hacer inclusive otro proyecto juntos, que habían hablado recientemente. Mayrín la verdad que lo sufrió mucho porque dice que gracias a esta telenovela tuvo la oportunidad de conocerle más a fondo y ser muy amiga de este gran productor. La verdad que eso que da pena, ¿no? Que haya sido esta su última producción y justo Golpe de suerte. Suerte el pobre pues no tuvo en este sentido. No tuvo para nada, la verdad. Y bueno, ya para finalizar, Javi, la verdad porque ha dejado una mella y un legado impresionante en el mundo de las telenovelas, de todas las que hemos hablado, que además han sido muchas y prácticamente te has visto todas, si tuvieras que recomendar a los espectadores que nos estén escuchando, estas nuevas generaciones de telenoveleros que nos escuchan, alguna, ¿cuál recomendarías sin lugar a dudas? Principalmente 2, El Estirando Amor y Mañana es para siempre, creo que son las 2 mejores. Totalmente. Claro, a pesar de que Soy tu dueño, por ejemplo, es muy buena, pero a mí las 2 que más marcan son las otras. Literal.
Claro. Y bueno, y para toda la gente que nos está escuchando, ¿qué le dirías a la familia, ¿no? Y a todos los que tanto han querido Y bueno, y si te has enterado de algún mensaje de algún actor o actriz, ¿no? Sobre Nicandro. Bueno, sí, he escuchado cosas y tal, pero literalmente, básicamente lo que se hace en estos momentos es darle el máximo pésame a todos sus familiares, a sus seres queridos, y bueno, estoy seguro que ahí desde donde él quiera que esté, va a seguir escribiendo grandes historias y lo más importante, el legado que ha dejado aquí en la Tierra, creo que eso no se va a perder en la vida. Totalmente, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Javi, por haber estado en este homenaje dedicado al gran Nicandro Díaz. A ti, Patri, como siempre. Y bueno, amigos y seguidores de Veo, Escucho y Os Cuento, espero que os haya gustado este homenaje dedicado al gran Nicandro Díaz. Por favor, podéis dejarnos vuestros comentarios si habéis visto alguna de estas telenovelas. Y pues nada, decir desde aquí que allá donde estés sigue brillando hasta la eternidad, Nicandro, porque sinceramente tu legado es imborrable. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima.